Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Estas son las novedades. Reunidos por Putin, los líderes de Armenia y Azerbaiyán acuerdan no recurrir a la fuerza. Cafiero ante CEPAL. América Latina y el Caribe tienen herramientas para superar esta coyuntura. El Senado homenajeó a Néstor Kirchner a 12 años de su muerte. El presidente se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Comenzó el acopio de los tubos a la vera de la traza del gasoducto presidente Néstor Kirchner. Los fiscales pidieron que se condene a Pachelo a no menos de 15 años de cárcel por 8 robos. Kicillof participó de la reunión del Consejo Directivo de CAME. Se puso en marcha el mercado municipal de Ensenada. Médicos residentes y concurrentes rechazaron el aumento de 15.000 pesos propuesto por Quirós. La victoria electoral de Lula da Silva en Brasil por Pancho Pestana. Efemérides, 2 de noviembre. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles y jueves por Victoria de Pablo. Los líderes de Armenia y Azerbaiyán acordaron no recurrir a la fuerza en la disputa región de Nagorno-Karabaj y solucionar todos los litigios basándose únicamente en el reconocimiento de la soberanía mutua y de la integración territorial, según una declaración común adoptada tras una cumbre organizada por Rusia durante la cita tripartita realizada en la ciudad de Sochi, en el suroeste de Rusia. El presidente Vladimir Putin se reunió con el primer ministro armenio Nikol Pashinyan y con su par azerbaiyano Ilham Aliyev, quien agradeció por dar un impulso al proceso de normalización. Putin aseguró en rueda de prensa que el encuentro había creado un muy buen ambiente para posibles futuros acuerdos. Rusia hará todo lo posible para encontrar una solución definitiva y global al conflicto de Nagorno-Karabaj. A todos nos interesa normalizar las relaciones, subrayó Putin, citado por la agencia de noticias AFP. El canciller Santiago Cafiero sostuvo que los países de América Latina y el Caribe tienen herramientas para superar esta coyuntura marcada por las secuelas de la pandemia de coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania. Los enormes desafíos que enfrentamos los latinoamericanos y caribeños se fundan en esto, en brechas de desigualdad históricas en nuestra región, brechas productivas en nuestra región, brechas de género en nuestra región, que se suman a problemáticas en esta coyuntura, problemáticas actuales. Aquí la hoja de ruta que plantea la CEPAL en su documento núcleo no puede ser más actual. Es un detalle de la situación que hoy atraviesa la región, pero también propuestas, iniciativas para superarlas. Los latinoamericanos y caribeños tenemos herramientas para superar esta coyuntura. Los latinoamericanos y caribeños tenemos herramientas para generar el conocimiento necesario para superar todos los avatares en nuestro continente. El Senado homenajeó con discursos al expresidente de la Nación Néstor Kirchner al cumplirse 12 años de su fallecimiento durante una sesión especial en la que estuvo ausente la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y allí estaba Néstor como gobernador cuando llegó a la provincia, conectando pueblos a través de sus rutas, construyendo hospitales, haciendo escuelas, edificando viviendas, brindando infraestructura también a los pueblos, la segunda provincia en tamaño después de la provincia de Buenos Aires, con muy pocos habitantes, ¿no? Y siempre buscando buenas excusas para que los santacruceños nos quedemos y los que deseamos y adoptamos la provincia nos quedáramos a vivir allí. Se nos había ido a algo más que un referente.
Néstor no se murió. Néstor vive en el pueblo, vive en nosotros, y su inmortalidad se hace presente ahora y siempre. Era un estudioso de la historia, era un estudioso de lo que ocurría en el mundo, lo que había ocurrido en las dos guerras mundiales en Europa, y por eso le daba esa visión de estadista que tenía, ¿no? De mirar un poco más adelante de lo que todos nosotros vemos. No creo que haya dirigente político en la Argentina que estuviera a la altura de él, sinceramente lo digo, y de la visión que él tenía con respecto a lo que tenía que ser la Argentina y lo que tenía que ser pasar en el mundo. Yo tenía 20 años cuando lo conocí a Kirchner, 19 años, 19, 20 años. Y la verdad es que para nosotros el peronismo era un tango viejo, era nostalgia, era porque lo que habíamos sufrido los jóvenes en los 90 no era peronismo para nosotros. Yo soy de esa generación de muchos jóvenes que se nos iban del país. Yo estuve a punto de irme del país, lo conté más de una vez, con esa edad y con mi actual compañera. Mis hijos son argentinos gracias a haberle creído a Néstor Kirchner. Un poco jugando, un poco en serio, se inventó dentro de un grupo de jóvenes el verbo nestoriar. Cuando le pido la definición me dice, ante la duda tomar la decisión más osada y práctica y que beneficie a la mayor cantidad de gente posible. Otra definición era la de conducir. Nestoriar también es sentirse feliz, exultante, siempre en medio del pueblo. En los momentos que está viviendo la Argentina, deberíamos todos nestoriar un poco. ¿Qué digo un poco? Nestoriar mucho. El presidente Alberto Fernández recibió al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, con quien dialogó acerca de las relaciones bilaterales entre ambos países. Con la llegada de los primeros camiones, esta semana comenzó el acopio de tubos con costura de 36 pulgadas en los diferentes centros ubicados a lo largo de la traza principal del gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que se extiende entre Tratayén, en Neuquén, hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Los fiscales del juicio que se le sigue en San Isidro a Nicolás Pachelo pidieron que se lo condene a no menos de 15 años por 8 robos a casas de distintos barrios privados del Gran Buenos Aires cometidos entre 2017 y 2018. Voy a solicitar que por los hechos en los que se encuentra responsable el señor Iván Martínez se le imponga una pena de 4 años de prisión, accesorias legales y costas. Respecto de Matías Marasco, este Ministerio Público Fiscal va a solicitar una pena de 9 años de prisión, accesorias legales y costas. Y respecto de Pachelo, no voy a ser yo quien exponga la pena que le corresponde, porque se va a tratar de una pena única, no cuantificable en años. Ello habida cuenta que todos los hechos que mencionamos forman parte de un concurso real con el hecho que damnifica a María Marta García Bersunce. Sin perjuicio de lo cual, si mensuramos pena y no estaríamos siendo juzgados por ese hecho, no corresponde imponerle una pena menor a Pachelo por todos los robos que relatara esta parte y los que relatara mi colega Quintana, que inferior a los 15 años con más la declaración de reincidencia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó de la reunión del Consejo Directivo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, en la ciudad de Mar del Plata. Fue junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y en representación de la entidad gremial empresaria, su presidente, Alfredo González, y el vicepresidente primero y titular de la Federación Económica de Buenos Aires, Camilo Cajale, el secretario general Ricardo Diab y el secretario de Hacienda Juan Blas Taladriet.
Atravesamos un periodo de recuperación económica a la que debemos darle un mayor grado de sustentabilidad, afirmó Kicillof y agregó. No es algo que impacte únicamente a los empresarios y trabajadores pyme, en que haya un mercado interno más robusto, es un tema de interés general. Realmente tenemos suerte porque hoy nos visita el ministro de la Producción y el gobernador, que tenemos un contacto durante todo el año y semanalmente también por la producción y por la defensa de las pymes de nuestra querida provincia de Buenos Aires. En esta ciudad maravillosa de Mar del Plata, CAME con su Consejo Federal y bueno, con el acompañamiento del gobernador y todo su equipo desde ayer que estamos trabajando con todos los sectores productivos argentinos aquí representados en CAME, así que articular y fortalecer mucho más los vínculos de lo público y privado para potenciar más todavía esta gran provincia de Buenos Aires. Yo creo que las claves para nuestra provincia son siempre las mismas. Si nosotros no tenemos un mercado interno vigoroso, si no hay demanda, si no hay consumo, si el consumo popular, si los ingresos populares son insuficientes y nuestras pymes sufren. De la misma manera que si la liquidez bancaria se usa para la especulación y no redunda en un incremento del crédito productivo, bueno, eso es pernicioso para los que más le cuesta acceder al crédito, que siempre son las pymes, que han sido históricamente discriminadas. Luego, obviamente, repito, para que puedan llegar al crédito, para que puedan expandir la inversión, para que tengan estas perspectivas, nosotros desarrollamos programas e instrumentos. Hemos fondeado, por ejemplo, a nuestro FOGABA, a nuestro Fondo de Garantías, con récord en cantidad de recursos, que le permite garantizar créditos a aquellos que no pueden acceder con el capital propio. Luego, obviamente, la política de parques industriales para la erradicación de industrias a lo largo y a lo ancho de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que el Estado provincial, en colaboración, en contribución, en permanente diálogo y búsqueda de mejorar y precisar y ser más eficaces con nuestras políticas, estamos hablando con el sector privado, particularmente con las pymes y sus representantes. Por eso para mí es un orgullo estar hoy aquí en este encuentro nacional de CAME, con FEBA, recibiéndolos en la provincia de Buenos Aires, que es la locomotora productiva de la Argentina y que además cuenta con un gobierno que ya tiene la decisión tomada. Será más favorable o más desfavorable la situación internacional, las condiciones macro, pero siempre vamos a usar todos los instrumentos con los que contemos para poder asistir a nuestras pymes. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el acto de inauguración del Mercado Municipal de Ensenada, un espacio que promueve el vínculo directo entre productores regionales y vecinos con el objeto de garantizar precios accesibles en alimentos y bienes básicos. Fue junto al ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, la directora provincial de Fiscalización Agropecuaria, Alimentaria y de los Recursos Naturales, Viviana Di Marcio, y el intendente local, Mario Seco. En este marco, Kicillof destacó que muchas veces la diferencia de precios entre lo que gana el productor y lo que paga el consumidor es demasiado grande por aspectos de especulación comercial y financiera. En este mercado facilitamos el vínculo directo entre las pymes, las cooperativas y los pequeños productores agropecuarios con los trabajadores y los sectores populares, agregó. Un verdadero instrumento para intervenir, ayudando a quienes más lo necesitan, pero al pueblo en general, acceder a las mercaderías a un precio más barato. Se estima que los precios van a estar aproximadamente 25% más bajos, pero son productores privados, muchas veces con dificultad para acceder a las cadenas comerciales de los grandes supermercados, cooperativas, pequeños productores de la zona y de la provincia de Buenos Aires, también frigoríficos. La verdad que todos los rubros que tienen que ver con el consumo popular, perfumería, productos de limpieza, a precio más económico. A eso se agrega además que van a tener durante todos los días 40% de descuento con la cuenta DNI. Esto permite, por un lado, acceder a quien viene directamente a precios más económicos, pero también tiene un papel, como bien decía el intendente, regulador del mercado en general. Estos precios establecen una referencia para que otros comercios también, de esa manera, tengan certidumbre y estabilidad en los precios. Así que bueno, una inauguración fantástica, ha venido muchísima gente porque todos perciben que acá van a tener un beneficio y una mejora, que es lo que estamos buscando. Para nosotros es muy importante incentivar a los productores de menor escala y la verdad que venimos implementando una batería de medidas, desde el acompañamiento técnico
hasta también el acompañamiento normativo, porque hemos ido generando normativas que faciliten la producción pyme, la producción en pequeña escala. También, por supuesto, lo venimos acompañando con financiamiento. Nosotros desde el Ministerio y en articulación con el BAPRO venimos trabajando también en todas estas líneas que en definitiva lo que hacen es fortalecer la producción y permitir que el productor llegue a estos lugares. Hoy tenemos de vuelta al gobernador de la provincia de Buenos Aires, en Ensenada, inaugurando cuestiones muy importantes que deseaba el pueblo de Ensenada, junto con el ministro Javier Rodríguez, que hemos logrado un paso más importante como el que están viendo, así que la verdad que agradecido con Axel porque es un buen gobernador que nos está ayudando a todos los intendentes. Es muy fuerte lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Los médicos residentes y concurrentes porteños que pararon y se movilizaron nuevamente al Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires acusaron al ministro del área, Fernán Quirós, de desoír el reclamo salarial del sector y advirtieron que si el gobierno local sigue ignorando la situación, se continuará con el plan de lucha iniciado ya hace 6 semanas. Movilizamos por dos motivos principalmente. Por un lado tenemos la recomposición salarial, que es el motivo principal, y por otro lado estamos en defensa de la salud pública. Esto último es debido al recorte en las vacantes de residentes en lo que va de este año y en los sucesivos años. Los residentes somos todos médicos, kinesiólogos, nutricionistas, todos profesionales de la salud recibidos, que actualmente somos el motor y la fuerza de trabajo del hospital público. Venimos con una pérdida del poder adquisitivo de hace más de 5 años. Esto hace que, por ejemplo, hoy en día un residente esté ganando aproximadamente 300 pesos la hora, con jornadas laborales que se extienden hasta las 36 horas de forma continua. Trabajamos 80, 90 horas semanales por sueldos que están por debajo de la canasta básica familiar, cerca de los 120.000 pesos. El Ministerio está ofreciendo un aumento que es literalmente una burla, parece una burla para toda la lucha que estamos dando, para todo lo que le ofrecemos nosotros al sistema de salud público, y realmente, si este es el ofrecimiento y el gobierno no se va a mover de este piso, entonces nosotros vamos a continuar con las medidas de fuerza y si es necesario hacer un paro por tiempo indeterminado, va a ser la siguiente medida a hacer. La reunión fue absolutamente hostil, claramente, así como no nos atendió estas 6 semanas, demuestra que tiene en la agenda cosas mucho más importantes que hacer que atender a los que sostenemos el sistema público de salud. Y la oferta fue una vergüenza, sinceramente. Los trabajadores de la salud estamos todos mal pagos, los salarios vienen quedando muy atrasados, especialmente después de la pandemia, que nos aplaudieron, nos agradecieron, pero eso no se vio reflejado en ningún momento en un salario acorde a la responsabilidad y lo que hacemos. Y la realidad es que en el hospital tenemos muchísimo apoyo por parte de los trabajadores de la planta y muchísimo apoyo también por parte de nuestros pacientes. Que no haya gente postulándose a las vacantes va a sobrecargar muchísimo un sistema ya de por sí muy sobrecargado, que va a generar que sea un sistema de salud aún más expulsivo de lo que ya es. Hoy la lista de espera para un turno puede llegar a ser de 1 año. Pero además vemos con muchísima preocupación el futuro. ¿Quiénes te van a atender en 10 años cuando nadie haya hecho la residencia porque nadie quiere trabajar por 300 pesos la hora? Damos paso al informe de la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil por Pancho Pestana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para hacer unas breves reflexiones sobre el resultado acontecido ayer en las elecciones de nuestra hermana República de Brasil. En primer lugar, yo lo que destacaría es básicamente el mensaje que deja que un presidente como Lula ha surgido, digamos, de los sectores más populares de Brasil y que ha ejercido 2 veces la más alta magistratura del país, haya logrado volver a acceder al poder a partir de, o a pesar de, mejor dicho, los fuertes ataques que ha recibido por parte de la Corporación Judicial de Brasil, que inclusive ha llegado, digamos, hasta su detención, y obviamente la persecución mediática que ha sido desplegada con nitidez por las grandes cadenas
televisivas. Es decir, que deja un mensaje que es posible, a pesar de la potencia que ejercen sobre determinadas figuras, no solamente del campo de lo político, sino también del campo intelectual, de lo cultural, los sectores del poder, y digo los sectores, pues son una parte importante de los sectores del poder en Brasil, que es posible triunfar, que es posible recuperar la capacidad política. Es evidente que en estos años Lula ha desplegado una serie de tácticas y una estrategia y una serie de tácticas políticas que le ha permitido estar hoy donde está, es decir, recuperando la presidencia. La segunda, que obviamente va a ser un Lula que va a estar obligado, digamos, a un fuerte diálogo con muchos sectores. Hay que observar nomás la composición de las cámaras y también la composición de los gobiernos de los distintos estados de Brasil. Por lo tanto, muchas de aquellas aspiraciones que Lula ha expresado en su campaña, bueno, tendrán que ser acordadas y negociadas con esos sectores políticos. Es muy probable que no sea el primer Lula que conocimos, que sea otro Lula, un Lula que se vea, digamos, en cierto sentido, conminado a ejercer un gobierno de mucho diálogo, con desafíos muy fuertes, porque es evidente que el régimen de Bolsonaro ha trastocado muchos aspectos de la vida económica, política y cultural de Brasil, y evidentemente toda política de reversión de lo que ha hecho dicho gobierno le va a costar muchísimo a Lula llevar adelante. No obstante ello, yo creo que su triunfo abre, digamos, expectativas auspiciosas, pero hay que ser muy prudente en ese sentido, porque cuando uno observa los fenómenos que están aconteciendo a nivel global y en especial en Latinoamérica, se da cuenta de las limitaciones que los sectores que se han consolidado en el poder a través de esta etapa de expansión ya del capitalismo financiero, el capitalismo tecnológico, hacen que los partidos que se autodefinen populares o que en definitiva aspiran a representar a los sectores más vulnerados, los desafía a desarrollar políticas mucho más creativas y en cierto sentido mucho más dialogadas que en otros tiempos. Lula es un ser político desde siempre, es un hombre que estuvo acostumbrado inclusive a las derrotas y a los triunfos, es un hombre que se ha construido a sí mismo con una personalidad política que trasciende los límites propios del Brasil, así que yo creo que tenemos que, los sectores que, digamos, en cierto sentido tratamos de interpretar, o en su caso, aquellos que aspiran a representar esas aspiraciones colectivas, bueno, ahí tienen un ejemplo de cómo se puede traspasar esas verdaderas barreras que se establecen muchas veces de los sectores del poder como para impedir que esas aspiraciones sean concretadas a través de políticas de gobierno. Así que muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones como siempre por el trabajo. Efemérides, 2 de noviembre. En 1950 muere en el pueblo inglés de Ayot St. Lawrence
a los 94 años de edad el dramaturgo, crítico y polemista irlandés Bernard Shaw. Autor de 60 obras de teatro, entre ellas Pigmalión y Hombre y Superhombre, recibió el Premio Nobel de Literatura en 1925. En 1938 compartió el Oscar al mejor guión adaptado por la versión cinematográfica de Pigmalión, convirtiéndose en la primera persona en recibir un Nobel y un Oscar. En 1956, exiliado en Caracas a causa del golpe militar de 1955, el expresidente y general Juan Domingo Perón designa al exdiputado peronista John Cook como representante en la Argentina y líder de la resistencia al régimen gobernante. En 2017 muere en la ciudad estadounidense de Miami a los 72 años de edad la cantante María Marta Serralima, quien destacó su interpretación en la canción romántica y el bolero. Grabó cerca de 50 discos. Desde 2020, instituido por la Organización de las Naciones Unidas, se celebra el Día Internacional para poner fin a los crímenes contra periodistas. Desde 2006, solo se han resuelto 131 casos de asesinatos a periodistas, lo que representa una tasa de impunidad general del 88%, subraya la ONU. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles y jueves por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires se presenta hoy miércoles con cielo despejado y una temperatura mínima de 12 grados y máxima de 26 grados. Por la presencia de un centro de alta presión atmosférica, los vientos predominantes son del sector noroeste rotando al noreste. La humedad del 64%, la presión atmosférica de 1026 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día jueves se espera cielo despejado con temperatura mínima de 14 grados y máxima de 27 grados. Los vientos predominantes continuarán siendo del sector norte rotando por la tarde al noreste. La humedad del 76%, la presión atmosférica de 1027 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Y esto ha sido todo por hoy y nos despedimos hasta mañana para una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad.